En mi boda con Colin, mi hermana dijo que se había reencarnado. Ella rompió en llanto, corrió hacia el escenario y se arrojó a los brazos de Colin. Resulta que eres el que más me ama. No te cases con mi hermana. No quiero perderte de nuevo. Con solo una frase, hizo que Colin cancelara nuestra boda. Scarlett, podemos hablar de la boda más tarde. Me quité el velo y se lo puse a mi hermana en la cabeza. No hay un más tarde para nosotros. El ambiente ya es así. Los dos podríamos casarnos hoy. Cuando la ceremonia de boda llegó a la parte de los votos, el anfitrión le preguntó a Colin: «Señor Colin, ¿estás dispuesto a casarte con la señora Scarlett? Amarla, serle leal, ya sea que esté pobre, enferma o discapacitada, hasta que la muerte los separe». Colin miró rápidamente a la audiencia como si estuviera buscando a alguien. Pero probablemente no encontró a esa persona. Pude ver que se veía un poco decepcionado. «Sí, quiero». Antes de que pudiera terminar su frase, la puerta del auditorio fue repentinamente abierta desde fuera. Era mi propia hermana Chloe. Ella había dicho claramente que se iría de viaje en el mar con su novio y no vendría a asistir a la boda. ¿Por qué apareció de repente? Mi corazón dio un brinco y tuve una premonición de algo malo. Chloe estaba empapada y la miró a Colin, que estaba a punto de convertirse en mi marido, con ojos lastimeros. «Lo siento, Colin. Llegué tarde». Delante de tantos invitados, corrió hacia el escenario y se arrojó a los brazos de Colin. «Resulta que eres el que más me ama en este mundo». «Lo siento, Colin. Me di cuenta demasiado tarde». Aunque Colin se veía un poco confundido al principio, sus manos lo abrazaron de vuelta honestamente. Era una acción subconsciente. Observé cómo la expresión en su rostro cambió de confusión al principio a sorpresa y luego a alegría secreta. Finalmente, lo miró profundamente a los ojos a Chloe. Empecé a creer lo que dijo Chloe. Resulta que la persona que mi novio, con el que llevaba en una relación durante 6 años, siempre había amado en su corazón era mi propia hermana. Se abrazaron como si no hubiera nadie más. Cuando sus emociones llegaron a su punto máximo, sus labios se acercaron gradualmente y estaban a punto de besar. Tosí para interrumpirlos. «Colin, ¿nos casamos o no?» Chloe pareció darse cuenta de mi vestida de novia justo entonces. «Por favor, no te cases con mi hermana, ¿de acuerdo? Ya te perdí una vez, Colin. No quiero perderte de nuevo». Ella comenzó a llorar, viéndose tan lastimera. Había preparado cuidadosamente esta boda durante todo un año. Con el fin de estar a su lado vestida de novia, empecé a hacer ejercicio y a bajar de peso 6 meses de antemano. Estaba rogando en mi corazón a Colin que no me avergonzara en ese momento, pero después de dudar un momento, él todavía decidió cancelar la boda. «Scarlett, Chloe está en un estado muy malo ahora. Podemos celebrar la boda más tarde». ¿En qué se relacionaba su mal estado con nuestra boda? Pero no le pregunté eso. En este momento, parecía que algo en mi corazón se soltara repentinamente. Me quité el velo blanco puro y se lo puse a Chloe. No hay un más tarde para nosotros. El ambiente ya es así. Los dos casarse hoy. Me haré a un lado para ustedes dos. Después de que me fui, la boda fue cancelada. Cuando llegamos a casa, papá me miró con enojo y se fue al balcón a fumar. Mamá me señaló la cabeza y me regañó: «No tienes educación. Había tantos invitados allí, y te fuiste así. ¿Cómo se supone que papá y yo vamos a enfrentarnos a la gente en el futuro?» Claramente, la que arruinó mi boda fue mi hermana Chloe, pero ella no tenía que soportar ningún reproche. Desde que volvió, había estado acostada en el sofá jugando con su teléfono móvil, con la comisura de los labios levantada, sonriendo brillantemente y complacida. Supuse que estaba charlando con Colin. Me fui de la boda con elegancia, pero eso no quería decir que no estuviera triste en mi corazón. Junto con las actitudes de los tres, me sentía aún más descontenta. Desde que era una niña, era la primera vez que le respondí mal. Hermana dijo que ella y Colin son el verdadero amor.
Tú y papá me han enseñado desde que era pequeña a ceder a mi hermana. ¿Cómo me atrevería a competir con ella por la persona que le gusta? La atención de Chloe finalmente se desvió de su teléfono móvil a mi rostro. ¿Me estás culpar? Yo sonreí. Hermana, te has equivocado. Chloe me miró con desdén y volvió a acostarse en el sofá. Colin me ama. ¿Qué puedo hacer? Es tu culpa por ser inútil. Sí, era mi culpa por ser inútil. Pero eso no podía ser una razón para que ella arruinara la boda de su propia hermana, ¿verdad? Lo que pasó hoy fue tan inesperado. Chloe, que siempre había despreciado a Colin, dijo de repente que eran el verdadero amor. Además, seguía diciendo que se había reencarnado. Estaba pensando en cómo obtener más información de ella. Mamá me preguntó primero, Chloe, ¿qué pasa entre ti y Colin? Chloe frunció el labio y miró a mamá con ojos lastimeros. Mamá, realmente me he reencarnado. En mi última vida, sufrí mucho. Al final, tú y papá ya no me amasteis. Cuando estaba muriendo, Colin volvió del extranjero por mí. Entonces fue cuando me di cuenta de cuánto me amaba. Podía decir por la expresión de mamá que todavía no le creía, pero pensé que había algo de verdad en lo que dijo Chloe. Hermana, esto es demasiado absurdo. Intenté continuar sacando información. ¿No crees en ello? Chloe me miró con desdén. Luego me entregó su teléfono móvil. Esta es mi vieja cuenta de QQ. Ya no la uso, pero Colin me ha estado enviando mensajes todo el tiempo. Scarlett, créelo o no, la persona que Colin ama soy yo. Pude reconocer que era realmente la QQ de Colin. Haciendo desplazar hacia arriba, había todos los mensajes que Colin le había enviado hace varios años. Te vi hoy en la calle. Quería saludarte, pero siempre tenías muchos amigos a tu lado. Te he gustado durante un año, pero ni siquiera sabes mi nombre. Chloe, podemos seguir yendo al mismo instituto después de graduar del secundario y seguir siendo compañeros de clase. Tu hermana se ha convertido en mi colegiala menor en la escuela. Como no puedo ser tu marido, entonces seguiré amándote como un miembro de la familia. ¡Qué gran amor! Si no fuera la víctima, incluso querría aplaudir y animarlos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que Colin no debería haber ido al mismo secundario que Chloe. Él me había dicho claramente que había estudiado en el colegio afiliado durante el secundario. Cuando me levanté a ir al baño en medio de la noche, la luz en la habitación de Chloe al lado todavía estaba encendida. La puerta no estaba cerrada del todo, y la luz se filtró a través de la rendija y cayó sobre mi instep. Estaba a punto de irme cuando de repente escuché la voz de mamá viniendo de su habitación. Chloe, ¿qué pasará si Ryan se entera de lo que hiciste hoy? El Ryan que mamá mencionó era el novio actual de Chloe, Ryan. La familia de Ryan era muy rica, y mamá y papá siempre habían estado muy satisfechos con este futuro yerno. En comparación con Ryan, Colin parecía tan ordinario. Su familia era mediana, y su trabajo también era mediocre. Así que al principio, mamá y papá no estuvieron de acuerdo con mi matrimonio con él. Fue solo porque insistí una y otra vez que finalmente decidieron comprometerse. Ryan tiene tan buenas condiciones. ¿Cómo puede ese Colin compararse? Estás tan ciega como tu hermana. Mamá siempre había despreciado a Colin. Lo sabía. Me quedé junto a la puerta, esperando la respuesta de Chloe. Porque también estaba curiosa. Si solo fuera porque Colin la amaba, Chloe nunca dejaría a Ryan y elegiría a Colin en cambio. Ella no era el tipo de persona que ponía el amor por encima de todo. Chloe era muy egoísta. Solo se amaba a sí misma. Mamá, uno no debe ser tan corto de vista. No veas lo rica que es la familia de Ryan ahora. Su familia se declarará en quiebra en el futuro. Y Colin se seguirá promocionando y finalmente se convertirá en el gerente de una sucursal. Mamá todavía no le creía. ¿En serio? ¿En serio? De lo contrario, con el aspecto humilde que tiene Colin ahora, ¿crees que lo elegiría? No lo veas así. En realidad, es muy talentoso.
El jefe de su empresa lo ha promocionado todo el camino porque escribe tan buenas propuestas. Todas las propuestas que hicieron que Colin fuera apreciado fueron escritas por mí para él. De lo contrario, con ese buena fornada que casi no consiguió suficientes créditos universitarios, ¿cómo podría tener el futuro brillante que mencionó Chloe? Mamá, por favor, ayúdame. Ayúdame a ganarme a Colin. De lo contrario, tendré una vida muy infeliz en el futuro. Mamá dudó. Pero él era el que se iba a casar con Scarlett. Mamá, no olvides que dijiste cuando era pequeña que yo era tu única hija preciosa. Miré con desgano la luz en mi instep. Ay, bien. Tú también dijiste que la persona que Colin siempre ha amado en su corazón eres tú. Solo podemos culpar a Scarlett por ser inútil ella misma. Retrocedí un paso, y la luz desapareció de mi instep. Y estaba completamente en la oscuridad. Resulta que en el corazón de mamá, Chloe era su única hija preciosa. Pero de hecho, siempre lo había sabido, no era así. Desde que era una niña, mis padres habían sido muy partidarios. En otras familias, era la hermana mayor la que cedía al hermano o hermana menor. Pero en nuestra familia, las palabras más comunes que mamá y papá me decían eran, debes ceder a tu hermana. Mi hermana era la que se ponía primero los vestidos bonitos. Solo cuando ya no les gustaba y no quería usarlos más era mi turno. Todos los bocadillos en casa eran comprados para mi hermana, y no me permitían comerlos. Cuando era pequeña y comí en secreto algunos bocadillos por codicia y mi hermana me descubrió, me dio varios bofetones en la cara. Me caí al suelo llorando. Cuando mamá entró, mi hermana lloró primero y se quejó de que le había robado los bocadillos. Mamá luego me dio un puntapié. Siempre quieres agarrar todo y hasta robar bocadillos. ¿Por qué no robas veneno para ratas y te envenenas hasta morir? En ese momento, olvidé llorar y miré a mamá con incredulidad. No podía creer que mi mamá me maldeciera así. Siempre me había preguntado por qué había tanta diferencia en cómo me trataban a mí y a mi hermana, ya que éramos ambos sus hijos. Más tarde, supe que originalmente, mi llegada no era bienvenida. Fui un embarazo accidental de mamá. Ella quería abortar. Papá tenía miedo de que fuera un niño, así que convenció a mamá de que me diera a luz. Los dos tuvieron una gran pelea por eso. Más tarde, fue porque mi hermana dijo que quería un hermano menor para que la acompañara que mamá estaba dispuesta a dar a luz a mí. Pero mi nacimiento decepcionó a todos. Era una niña. No era el hijo que papá esperaba, ni el hermano menor que mi hermana quería. Así que mi nombre es Scarlett, que significa redundante. Aunque siempre había sabido en mi corazón que no era amada, todavía me dolía mucho escucharlo con mis propios oídos ahora. Antes, todavía podía encontrar algunas razones para consolarme. Ahora, solo podía aceptar que realmente era un niño indeseado. Al escuchar los pasos, supe que mamá estaba saliendo. Apresuré a levantar la mano y secarme las lágrimas, me volví y me escondí en mi propia habitación. Mamá se detuvo un momento delante de la puerta de mi habitación y murmuró un queja, si no hubiéramos dado a luz a Scarlett entonces, ¿no habría tantos problemas ahora? Tomé una semana de vacaciones por la boda. Por la mañana, mamá me despertó temprano para hacer el desayuno con ella. A los jóvenes no les hace falta dormir tanto. Date prisa y lava las verduras, dijo. Pero Chloe todavía estaba durmiendo. De repente, sonó el timbre de la puerta. Era Colin y sus padres. Después de escuchar lo que dijo Chloe anoche, ya sea que mamá le creyera o no, su actitud hacia Colin realmente había mejorado mucho. Ella pensó que habían venido a buscar a Chloe, así que mamá se apresuró a llamar a Chloe. Inesperadamente, oyó la madre de Colin decir, «Querida suegra, hemos venido a disculparnos con Scarlett». ¿Scarlett? Mamá miró a Colin con torpeza. Chloe ya había salido de su habitación. La madre e hija intercambiaron una mirada. La madre de Colin parecía ignorar a Chloe. Se acercó y tomó mi mano. Scarlett, es Colin el que te debe disculpas. Es tan descuidado. Anoche cuando llegamos a casa, ya le hablamos al respecto. Mira,
¿Podrías, por el bien de tu relación de años y por mi saque, perdonarlo esta vez? Volvamos a celebrar la boda. Su padre y yo ya lo hemos discutido. Pagaremos una boda más grande para ustedes dos. En realidad, en el pasado, los padres de Colin tampoco me gustaban mucho. Pensaban que era demasiado capaz y sobresalía en todo en comparación con Colin. Pensaban que Colin no podría mantenerse en pie después del matrimonio. Pero ahora, cuando tuvieron que elegir entre mí y Chloe, no dudaron en ponerse de mi lado. Levanté la vista y miré a Colin. Él estaba coqueteando con Chloe con la mirada. Los dos no sabían cuándo se habían parado juntos. Delante de todos nosotros, incluso se estaban cogiendo de la mano. Tía, por favor, no me pongas en una situación difícil, y no le pongas en una situación difícil a Colin tampoco, dije. Ellos siguieron mi mirada. Los padres de Colin inmediatamente pusieron cara seria. Colin quería apartar su mano pero Chloe la agarró fuertemente. Ella me miró con una expresión provocativa. Y yo me reí en secreto de Chloe en mi corazón, pensando qué tonta era. Por supuesto, la madre de Colin estaba tan enojada que le dio una cachetada a Colin en la cara. ¿Olvidaste lo que prometiste a tu padre y a mí anoche? Nos humillamos para suplicar por ti. ¿Qué cosa vergonzosa estás haciendo ahora? Chloe le gustaba presumir. Cuando vio que Colin fue dado una cachetada, inmediatamente quiso defenderlo. Tía, no puedes. Cállate. Eres una desvergonzada, seduciendo a mi hijo. Incluso estás seduciendo a tu propio cuñado. ¿Cómo te enseñaron tus padres? Mis padres no podían soportar ver a Chloe ser intimidada en absoluto. Subieron a proteger a Chloe. ¿Cómo puedes hablar así? Es tu hijo el que es desvergonzado. Estaba en una relación con Scarlett mientras tenía sentimientos por nuestra hija mayor, Chloe, en su corazón. Las dos familias discutieron con vehemencia. Los padres de Colin echaban toda la culpa a Chloe. Mis padres echaban la culpa de vuelta. Cuando habían discutido lo suficiente, la madre de Colin me preguntó de nuevo, Scarlett, tía te ha considerado como su nuera desde hace tiempo. No ha sido fácil para ti y Colin llegar a este punto. Tomé un pedazo de papel y se lo entregué. Sécate las lágrimas, tía. Luego miré a Colin y le hice la pregunta que tenía en mi corazón. Colin, dejaste un mensaje para mi hermana diciendo que erais compañeros de clase en el secundario. Pero recuerdo claramente que me dijiste que eras del colegio afiliado. ¿Me mentiste? Colin se quedó atónito por un momento. Quizás se había imaginado qué preguntas le haría cuando vino hoy. Si le preguntaría si alguna vez me había amado o por qué me trataba así. Había pensando en respuestas a estas preguntas. Simplemente no esperaba que le hiciera una pregunta completamente unrelated. Esta pregunta era insignificante para él. Pero era muy importante para mí. Se quedó atónito por un momento y luego asintió. En ese momento, dijiste que eras del colegio afiliado, así que, mentí. Dijiste que salvaste a una niña pequeña que se cayó al agua. Eso también fue una mentira. Colin se veía un poco indeciso. Salvé a alguien. La salvé durante el entrenamiento de ahogamiento en la escuela. No supe si llorar o reír por un momento. No me extraña que cada vez que hablaba con él sobre el colegio afiliado, él cambiaba de tema o decía que se había olvidado. Resulta que desde el principio, me había equivocado. Él no era el Colin que estaba buscando en absoluto. Colin y sus padres ya se habían ido. Después de que se fueron, mis padres maldecieron una y otra vez a la familia de Colin. Dijeron que no sabíamos cómo educar a nuestras hijas. Es su hijo tan bueno. Al ver que estaba cargando mi bolso y me preparaba para salir, Chloe me detuvo. ¿A dónde vas? Estaba apresurada a salir y no tenía la paciencia con ella como de costumbre. Fruncí el ceño y le pregunté retóricamente, ¿tiene algo que ver contigo? ¿Cómo podría no tener nada que ver conmigo? ¿Vas a buscar a Colin? Scarlett, ¿no tienes vergüenza? Chloe comenzó a saltar de un lado a otro, llorando y máquina faz cuando vio que me atrevía a responderle.
Colin y yo realmente nos amamos. ¿Por qué estás tratando de interponerte y ser un amante? Quedé impactada. Por no hablar de que ahora no estoy interesada en Colin. Hermana, ¿cuál de nosotras es realmente la amante? Chloe me dio una cachetada en la cara tan rápido que no pude evitarlo. La que no es amada es la amante. Al ver que mis padres se acercaban, sabía que si no me defendía ahora, cuando los tres se pusieran juntos, no tendría ninguna oportunidad de defenderme. Empujé a Chloe, y ella cayó sobre el armario de zapatos. Me precipité hacia ella y le di 2 bofetones para devolvérselos. Después de eso, me acerqué a su oído y le dije, la madre de Colin tenía razón. Eres realmente despreciable. Chloe cubrió su rostro con incredulidad, llorando y llamando a nuestros padres. Antes de que vinieran a vengar a Chloe, ya había abierto la puerta y salido corriendo. Mientras estaba en el ascensor, todavía podía oír los regaños de mamá afuera. No vuelvas una vez que salgas corriendo. No debía haberte dado a luz en primer lugar, he escuchado esta frase desde que era una niña. La he escuchado innumerables veces. La ciudad ha cambiado mucho en los últimos años. Mis padres también se han mudado varias veces. Se mudaron de un extremo de la ciudad al otro poco a poco. El colegio afiliado estaba bastante lejos de mi casa. Ya era mediodía cuando llegué. El tío guardián estaba almorzando. Le pregunté si podía entrar. El tío levantó la vista de su plato y luego asintió. La pared de honor del colegio había mostrado diferentes personas lote tras lote. Muchos de los profesores que me habían enseñado antes ya se habían jubilado. Finalmente, encontré a un profesor experimentado. ¿Todavía recuerdas a Colin? Los años habían pasado, y solo quedaba una impresión muy vaga en mi memoria. Después de dudar un momento, agregué, él estaba en el mismo año que yo o un año por encima. El profesor sonrió tímidamente. Hay tantos nuevos estudiantes cada año. Realmente no puedo recordar. De hecho, después de todo, muchos años habían pasado. Después de caminar por el colegio, ni siquiera podía encontrar un rastro del pasado. Olvídalo. Si realmente no podía encontrarlo, entonces déjelo así. Justo cuando salí del colegio, accidentalmente me topé con un tío que estaba sacando cosas de la librería. Mientras me disculpaba, lo ayudé a recoger los viejos periódicos que habían caído en el suelo. Estos son todos viejos periódicos. ¿Todavía se pueden vender? El tío sonrió y dijo, sí, se pueden vender. Por accidente, vi un montón de periódicos de 2015. Me atrajo la palabra Colin en ellos. El tío vio que estaba atónita y se acercó a echar un vistazo al periódico y dijo, este Colin era un estudiante del colegio afiliado en aquel entonces. Era un joven realmente excelente, asentí, y una lágrima suddenly cayó sobre el periódico. ¿Lo conoces? Asentí y luego negó. ¿Lo conocía o no después de todo? En el año en que me gradué de la primaria y entré al secundario, fui admitida en el colegio afiliado, mientras que Chloe no hizo bien en los exámenes y solo podía ir a un colegio privado. Antes de eso, su desagrado hacia mí era solo poca cosa. Después de entrar al colegio afiliado, realmente sentí que ella realmente deseaba que yo estuviera muerta. El momento en que Chloe me empujó al río, le supliqué desesperadamente que me salvara. Pero ella solo me vio luchar en el río como si estuviera disfrutando viendo una hormiga. No fue hasta que alguien se dio cuenta de mí y saltó al río a salvarme que ella se fue corriendo rápidamente. La persona que vino a salvarme estaba vistiendo el uniforme escolar del colegio afiliado. Parecía ser un chico de mi edad. Colin. Antes de desmayarme por ahogarme, escuché a su amigo llamarlo así. Más tarde, estuve en el hospital durante unos días antes de despertar. Después de despertar, mis padres no podían esperar para enviarme a la casa de mi abuela en el campo. Supuse que quizás también sabían que Chloe me había empujado. Pero ellos eligieron guardar silencio. Antes de subir al tren, le pregunté a mamá, ¿qué pasó con la persona que me salvó? He olvidado cómo era la expresión de mamá en aquel momento. Solo recuerdo que dijo, está bien. Date prisa y sube al tren, viendo hacia atrás ahora,
quizás estaba sintiendo remordimiento en aquel momento. Es por eso que me instó a irme con tanta impaciencia. Más tarde, terminé el secundario y la preparatoria en el campo. Después del examen de admisión a la universidad, quería volver a buscar a mi Salvador y decirle gracias. Pero mis padres no me permitieron volver. Dijeron, ¿para qué vas? El billete de ida y vuelta es tan caro. ¿No sería mejor si te quedaras en el campo para acompañar a la abuela? Muchas cosas pasaron durante las vacaciones de verano. La abuela falleció, así que tuve que posponer mi plan de verlo. Pero en el primer día de la inscripción en la universidad, un colegial mayor completamente extraño me dijo que su nombre era Colin y que también se había graduado del colegio afiliado. También dijo que alguna vez había salvado a una niña pequeña que se cayó al agua. Todo fue tan casual. Así que naturalmente lo consideré a él como mi salvador. Lo ayudé a traer la comida, a reservar asientos, y lo cuidé incluso más meticulosamente que su madre cuando estaba enfermo. Todos a su alrededor decían que era una lamerespaldas obediente, pero yo sabía que solo quería agradecerle su salvación. Más tarde, incluso Colin él mismo pensó que me gustaba. Él, como un caballero, se atrevió a confesarme su amor, y luego nos hicimos pareja naturalmente. En aquel momento, realmente pensé que él estaba movido por mí y se enamoró de mí durante nuestro tiempo juntos. No fue hasta que Chloe dijo que se había reencarnado y me mostró decenas de miles de mensajes que él envió que me di cuenta de que no existía el amor que crece con el tiempo. Solo que Chloe no le dio importancia a él, así que él se conformó con lo segundo mejor y eligió casarse conmigo. Pero para ser honestos, tampoco podía decir que amaba a Colin. De lo contrario, no habría elegido dejar directamente en la boda. Sabía que tenía un carácter débil y era incapaz. Incluso el caso de planificación para su traslado oficial en la empresa fue hecho por mí. Todos estos años lo había estado ayudando, dejando una impresión de ser capaz en la mente de los líderes. Parecía que solo había una razón que podía hacer que continuara soportando estar con él era mi salvador. Así que después de saber que amaba a Chloe en su corazón, podía renunciar a él tan calmadamente. Miré el periódico que obtuve del tío. El chico en él tenía solo 14 años. Se veía tímido cuando sonreía, con la comisura de los labios ligeramente levantada. Pensé que seguramente se había convertido en una persona excelente. Lamentablemente, para salvarme, el pequeño Colin siempre se quedaría en la edad de 14 años. Leí las palabras que lo elogian en el periódico una y otra vez: Colin, el pequeño héroe que sacrificó su vida para salvar a los demás. Lo siento, susurré. Fue Chloe quien me empujó al agua en aquel entonces, así que indirectamente causó la muerte del pequeño Colin. Y mis padres, que sabían todo esto, eligieron enviarme al campo y ocultar al asesino. No volví a casa esa noche. De todos modos, incluso si volvía, no me dejarían entrar. Justo después de encontrar un hotel, Chloe me envió un mensaje de WeChat. Hice clic en él y vi una foto. Para ser precisa, era una foto de cama de Chloe y Colin. Solo eché un vistazo rápido y luego apagué la pantalla de mi teléfono móvil y empecé a lavarme. Al ver que no reaccioné, Chloe me llamó directamente: no malgastes tus esfuerzos. Colin definitivamente se casará conmigo. Después de escupir el agua de mi boca, dije lentamente: entonces te deseo felicidad. Para ser honestos, estaba realmente agradecida con ella. Si no fuera por ella, quizás nunca me hubiera dado cuenta de que me había equivocado de persona en toda mi vida. Pero Chloe pensó que estaba siendo sarcástica. Scarlett, deja de ser tan sarcástica. En mi última vida, no sabía nada y te dejé llevarlo. En esta vida, recobraré todo lo que me pertenece. Chloe todavía pensaba que quería competir con ella por Colin, pero ya no estaba interesada en él. En comparación con Colin, estaba incluso más interesada en ella. Ella dijo que se había reencarnado. Así que le pregunté: hermana, ¿realmente te has reencarnado? Entonces, ¿cuál fue mi final en la última vida? En la última vida, tomaste el puesto de señora Colin que originalmente me pertenecía. Renunciaste y te quedaste en casa, disfrutando de una vida cómoda. Así que en esta vida, solo yo puedo ser la señora Colin.
Por supuesto, si me hubiera casado con Colin, definitivamente habría elegido comprometerme al final. Sus padres no me gustaban por ser demasiado fuerte y superar a Colin en todo. Por lo que dijo Chloe, podía adivinar probablemente la historia de mi última vida. Renuncié y me convertí en una ama de casa a tiempo completo en casa, luego ayudé a Colin con la planificación y la elaboración de propuestas en casa, ayudándole a ascender rápidamente en su carrera y finalmente convertirse en el gerente de una sucursal. Pero yo era claramente una persona ambiciosa. Claramente también quería hacer un nombre para mí misma en el campo en el que era buena y convertirme en la reina en la cima. Hermana, gracias. Estaba sinceramente agradecida con ella, pero Chloe pensó que la estaba mofando. Te estoy diciendo, Scarlett, ¿y que si fuiste la señora Colin? En la última vida, hasta que Colin murió, la persona que amó en su corazón era yo. Así que es mejor que no causen problemas. Él nunca te ha amado de principio a fin. No seas desvergonzada y no lo sigas acosando. No escuché las palabras que siguieron. Parada frente a la ventana francesa del hotel, afuera estaba la brillante luz de las estrellas, y yo, que no me casaría con Colin, también tendría una futura vida brillante. Cuando volví a casa al día siguiente, descubrí que mis padres ya habían cambiado la cerradura de la casa. Tosé la puerta y mi padre me maldeció a través de la puerta. No te fuiste corriendo. Entonces muere afuera y no vuelvas. Está bien. Encontré la vieja llave en mi bolso y la puse en la puerta. Después de irme, alquilar un apartamento cerca de la empresa. Después de arreglarlo, llamé a Colin. Voy a tu lugar a buscar mis cosas esta noche. No quería ir originalmente, pero antes solíamos compartir el alquiler, y algunos documentos de la empresa todavía estaban en la habitación de allí. Colin estaba en casa solo. Cuando me vio, de repente me preguntó, ¿dónde has estado estos 2 días? No es de tu interés. Dije soso. ¿Puedo ir a empacar mis cosas ahora? Colin se quedó sin habla por un momento pero todavía se hizo a un lado. Después de que entré a la habitación, él me siguió todo el tiempo. Scarlett, mis padres todavía esperan que podamos casarnos. ¿Qué piensas? Ese día, sus padres fueron a la casa de mis padres. Pensé que mi actitud había sido lo suficientemente clara. Así que no le hice caso y ordené cuidadosamente mis cosas. Al ver que lo ignoraba, se agarró el cabello con frustración. Deja de hacer problemas, ¿de acuerdo? Te disculpo, no es suficiente. Habló solo por un rato, pero yo no dije una palabra. Después de empacar todas mis cosas y estar lista para irme, descubrí que la bolsa que había traído estaba perdida. Pensé que estaba en la sala de estar, así que cuando salí a buscarla, Colin estaba sosteniendo ese periódico y me preguntó, ¿qué significa esto? Hoy, cuando vine aquí, todavía llevaba la bolsa de ayer y olvidé sacar el periódico. Cuando estaba empacando mis cosas, puse mi bolso en la mesa de mi habitación. No esperaba que él tomara mi bolso cuando no le prestaba atención, le arranqué el periódico y fruncí el ceño con desagrado. ¿No te enseñó tu madre que no debes tocar las cosas de los demás? Mi actitud quizás lo había enojado. Colin preguntó en voz alta de nuevo, Scarlett, maldita sea, te estoy preguntando, ¿qué significa esto? No significa nada. Solo me equivoqué de ti por alguien más antes. Después de decir eso, estaba a punto de irme, pero Colin bloqueó la puerta. ¿Me equivoqué de ti por alguien más? Entonces, ¿qué soy yo? Scarlett, ¿qué me tomas por? Un sustituto. Alguna vez me has amado, maldita sea, extrañamente, solía ser así con emociones inestables. Pero antes siempre lo había soportado, mientras que ahora solo lo encontraba molesto y extremadamente repugnante. Incluso cuando lo miré de pies a cabeza, no podía encontrar un solo mérito en él. Tienes suerte de tener el mismo nombre que él. De lo contrario, ¿crees que te habría dado siquiera un vistazo? Muévete y no bloquees mi camino. Envié la foto de cama que Chloe me envió a su ex novio Ryan. Se lo merecía. No supe hasta que Ryan llegó a su casa que no se había separado de su ex cuando durmió con Colin. Originalmente pensé que era solo un pequeño enredo emocional, pero se convirtió en Ryan viniendo a hacer un gran escándalo en casa.
Ahora todo el vecindario sabe que Chloe está jugando con dos fuegos y durmiendo con varios hombres al mismo tiempo. Chloe, no he sido lo suficientemente bueno contigo. Te di tanto dinero de bolsillo todos los meses. Estás usando mi dinero para mantener a un gigoló. Ryan quería ir hacia Chloe, pero mi padre lo detuvo. Cuando estaban empujándose, no se atrevió a pelear realmente con mi padre debido a la edad de mi padre. Pero mi padre lo empujó fuerte y él cayó al suelo con fuerza. De repente, alguien fuera de la multitud gritó, «La policía está llegando». Chloe echó un vistazo afuera y de repente agarró a mi padre y cayó al suelo, gritando, «¡Ay, ay, compañero policía!», él pegó a alguien. Chloe señaló a Ryan y hizo acusaciones falsas primero. Mi padre cayó al suelo cooperativamente, diciendo que le dolía la cabeza un momento y que se le fracturó la cintura un momento. Solo sonreí y no dije nada. Chloe estaba segura de que Colin lograría grandes éxitos en el futuro, pero él era solo un empleado normal ahora y no podía permitir su alto consumo al que estaba acostumbrada cuando Ryan la mantenía. Así que ahora que ya se habían enfadado, planeaba extorsionar algo de dinero de él. Levanté la vista hacia el pasillo y en realidad no había vigilancia. Ryan no podía defenderse ahora. Necesito ir al hospital. Date prisa y llévame al hospital. No puedo aguantar más. Mi madre también salió corriendo, llorando y gritando que Ryan había pegado a alguien. Los tres cantaban al mismo tono. Parecía que la policía estaba a punto de llevarse a Ryan. De repente, dije, él no pegó a nadie. Tengo todo el proceso grabado. Los tres que originalmente estaban preocupados se hicieron inmediatamente silenciosos. Mi madre fue la primera en reconocerme en la multitud. «Scarlett, ¿qué haces de vuelta aquí? Ya hemos roto relaciones contigo». Chloe me miró pero no dijo nada. Y yo solo me abrí paso a través de la multitud, sonriendo y entregando mi teléfono móvil a la policía. En realidad, no estaba familiarizada con Ryan. No hice esto para ayudarlo, sino simplemente porque no quería que Chloe tuviera la razón. Cuando me fui, Ryan, que ya se había explicado claramente con la policía, me alcanzó. «Gracias por antes». Sonreí y no dije nada. Ryan continuó, «Eres muy buena. No eres nada como lo que dijo tu hermana, punto, ¿qué dijo mi hermana sobre mí?». Ryan tragó las palabras que estaban en la punta de su lengua. Podía adivinar sin que él dijera nada. Chloe seguramente me habría maldecido mucho delante de él. «Scarlett, déjame invitarte a comer para agradecerte por ayudarme antes». Dije que no, pero Ryan me siguió todo el tiempo. Habló mucho, y estaba tan molesta que me detuve y lo miré fijamente. «¿Realmente quieres agradecerme?». Ryan asintió firmemente. Saqué el periódico de mi bolso. «¿Puedes ayudarme a encontrar a su familia?». Ryan echó un vistazo al nombre en el periódico. No hizo ninguna pregunta y simplemente asintió directamente. «No te preocupes. Definitivamente te ayudaré a encontrarlos». No estaba exagerando. Con el poder de su familia, no era difícil encontrar a alguien. Escuché que los padres de Colin finalmente estuvieron de acuerdo en dejar que se casara con Chloe. Al principio no planeaba ir a su banquete de compromiso, pero Chloe llamó varias veces para presumir e invitármelo. A veces realmente no lo entendía. Ella invitó a la exnovia de su novio a su propio banquete de compromiso. ¿Qué estaba pensando? Finalmente, incluso mis padres llamaron para regañarme. «Scarlett, tienes conciencia. Ella es tu propia hermana. No puedes simplemente desearle lo mejor». Todavía podía oír el llanto de Chloe al otro lado. «Papá, odia a Scarlett que le haya quitado a Colin, por eso no viene». Así que el día de su compromiso con Colin, fui al lugar como ella quería. Cuando Colin me vio, su rostro se veía muy raro. «¿Has llegado?». Sonreí y asentí y luego me senté directamente. La mirada ardiente detrás de mí no se había alejado de mí desde que entré. Hasta que escuché la voz enojada de Chloe. «Colin, ¿hasta cuándo seguirás mirándola? La persona con la que estás comprometido hoy soy yo». Su voz no era baja y todos los familiares alrededor la oyeron. Colin se sintió avergonzado y la detuvo inmediatamente.
¿Qué estás diciendo? Deja de hacer problemas, ¿de acuerdo? A mitad del compromiso, mi teléfono móvil suddenly sonó. El tono de llamada no era fuerte, pero Colin lo escuchó y su mirada cayó sobre mí de nuevo. Levanté el teléfono, me volví a mirar la puerta y sonreí dulcemente. Espérame. Salgo inmediatamente. Colin también vio al hombre en la puerta junto con mi mirada. Su expresión se volvió inmediatamente fea. Caminé hacia la puerta, miré hacia atrás a Colin y luego me fui. En el coche, Ryan se volvió y echó un vistazo al espejo retrovisor. Nos está siguiendo detrás. Parecí indiferente. Déjalo seguir. Por supuesto, como pensé, una persona despreciable como Colin no amaría realmente a nadie. Su gusto por Chloe durante más de 10 años era más una obsesión, una inquietud por no haber obtenido algo que un amor. Una vez que lo obtuvo, el primer amor sería como un grano de arroz en la ropa y no habría nada que valiera la pena dilingar. Así que, así como él me avergonzó en mi boda con él, esta vez también dejó a Chloe sola en el banquete de compromiso y vino a buscarme. Para los hombres, lo que no pueden obtener y lo que han perdido siempre es lo mejor. Ryan era muy eficiente y ya me había ayudado a encontrar a la familia de Colin. El que vino a abrir la puerta fue un tío. Después de explicar nuestro propósito, el tío me dio varias miradas profundas. De repente, una voz femenina vino de dentro de la casa. «Cariño, ¿quién es?» El tío se volvió y respondió, «No los conozco». Han tocado la puerta equivocada. Luego se volvió hacia mí y dijo, «Es mi esposa. Ella tiene algunos problemas mentales después de que nuestro hijo falleció. No te culpamos. Fue la elección de Corin, pero por favor no vengas aquí de nuevo». Cuando nos íbamos, le pedí la ubicación de la tumba de Corin, y el tío me la dijo generosamente. Sin embargo, cuando llegamos al cementerio y apenas salimos del coche, Ryan fue empujado hacia abajo por una figura. Me apresuré rápidamente y me paré delante de Colin, que estaba a punto de atacar, y le dije enojada, «¿Estás loco?» Colin estaba tan enojado que se rió en cambio. «Scarlett, ¿no tienes vergüenza? Chloe me llevó, y ahora estás con él. ¿Ves? El corazón de algunas personas es tan sucio que piensan que todo es sucio». Me volví y le pedí a Ryan que me esperara en el coche. Luego tomé las flores que me entregó y entré al cementerio solo. Colin todavía me siguió como una pega. «Puedes aceptar a Ryan, ¿por qué no puedes perdonarme y volver a estar conmigo?» Hace solo unas horas, todavía estaba comprometido con Chloe. No sé cómo se atrevió a preguntarme eso. Lo ignoré y caminé hacia adelante hasta que encontré la lápida con el nombre, Colin, y luego me detuve. Y Colin, que me había estado siguiendo todo el tiempo, se volvió loco como un perro salvaje cuya cola había sido pisoteada cuando vio el nombre en la lápida. Le arrebató las flores que había colocado delante de la lápida y las tiró. «Scarlett, ¿qué diablos te da el derecho a tratarme así?» Algunas personas simplemente no escuchan razones. Así que le di una cachetada directamente en la cara a Colin. «No te vuelvas loco delante de mí». Antes, cuando le hablaba amablemente, parecía que Colin no podía entender. Pero ahora, con solo una cachetada, se volvió obediente y callado inmediatamente. Por supuesto, si algo se puede resolver con acción, no hay necesidad de perder palabras. Se quedó allí y me miró durante un rato. «Scarlett, lo siento». Colin miró el nombre en la lápida y me suplicó con un tono casi humilde, «Perdóname, y también olvidaré de él». Señaló la lápida. «¿Podemos empezar de nuevo?» Le di una mirada de desdén como si estuviera mirando basura y le rechacé fríamente, «No. Scarlett, no seas así. Tuvimos tantos años de sentimientos. No creo que nunca me hayas amado. Claramente me amaste mucho antes». Su tono incluso sonaba un poco ofendido. Pero, ¿por qué diablos estaba ofendido? Con tantos años de sentimientos, no significaba nada al frente de una frase de Chloe en la boda, «Puedes simplemente alejarte de mí y dejar de disgustarme». Después de salir del cementerio ese día, no vi a Colin durante mucho tiempo. Solo escuché que Chloe estaba embarazada y estaba pidiendo que se casara con Colin, pero esta vez Colin no quería.
Recientemente, nuestra empresa tuvo una cooperación con la empresa de la familia de Ryan. Después de terminar la negociación, nos topamos con Colin cuando salimos. Estaba en un estado muy malo, tan delgado como un zombi recién salido del ataúd, su rostro era tan pálido como la muerte, y se veía realmente desafortunado. ¡Qué mala suerte! Tanto Ryan como yo fingimos no verlo y estábamos a punto de irnos cuando Colin de repente se acercó corriendo. Me miró y luego a Ryan. ¿Por qué están ustedes dos juntos de nuevo? Ryan lo empujó hacia atrás. No es de tu interés. Esta escena fue visto por casualidad por Chloe, que vino a buscar a Colin. Ella corrió hacia él para protegerlo. Ryan, ya te he dicho que nos separamos. No seas tan insistente. Ryan y yo nos miramos el uno al otro y ambos pensamos que estaban locos. Chloe estaba cargando algunos productos para embarazadas en su mano. Supuse que Colin debía haberla acompañado a hacer compras. Vámonos. Ryan y yo estábamos a punto de irnos cuando Colin empujó a Chloe hacia atrás y nos importunó sin cesar. ¡Qué mala suerte! Realmente era molesto. Scarlett, ¿podemos empezar de nuevo? Por favor, dámame una oportunidad. Te lo ruego. Su rostro, que era tan delgado que casi había perdido su aspecto original, estaba cubierto de lágrimas y realmente era desagradable de ver. Chloe soltó las cosas de sus manos mientras agarraba a Colin, que estaba arrodillado en el suelo y me estaba suplicando. Ella gritó. Ahora no solo era desafortunado sino también realmente vergonzoso. Cuando de repente se acercó hacia mí, no reaccioné a tiempo. Afortunadamente, Ryan la detuvo. Chloe, con su vientre ligeramente hinchado, se volvió loca en la calle. Scarlett, eres una puta desvergonzada. Sedujiste a mi prometido, tu propio cuñado. Eres una perra. Usó palabras realmente sucias y estaba actuando de manera descontrolada. No entendía cómo Chloe, que solía amar la belleza y preocuparse por su reputación, se había convertido en esto. Le di una cachetada en la cara. Al ver que todavía estaba a punto de continuar maldeciendo, le di otra cachetada en el otro lado. ¿Estás despierta ahora? Si no, seguiré. Ella quería defenderse, pero Ryan la sujetó, así que solo podía dejarme golpearla obedientemente. Scarlett, no te dejaré a Kate. Levanté las cejas. Todavía no estás despierta. Le di otro en la cara. Y Colin no la defendió desde el principio hasta el final. Después de salir de la reunión, había docenas de llamadas perdidas en mi teléfono. Hice clic en ello y vi que todas eran de mis padres. No necesitaba pensar para saber que era porque golpeé a Chloe y ellos venían a regañarme. En la reunión, mi jefe me pidió que me preparara para ir al extranjero a desarrollar el mercado internacional, y ya había aceptado. No planeaba volver en el futuro, y tampoco tendría mucha interacción con ellos. Pensando así, hice clic en la caja de chat del grupo familiar. Había cientos de mensajes de voz en él, casi todos los cuales me estaban maldeciendo. Finalmente, los dos dijeron que querían cortar relaciones conmigo. Ingrata. A partir de ahora solo pretenderemos que estás muerto afuera. Hoy te atreviste a golpear a tu hermana y mañana te atreverás a golpearnos. No nos atrevemos a tener una hija como tú. Doblé los labios en una sonrisa y apagué la pantalla de mi teléfono. El día en que estaba a punto de irme, Ryan me llevó al aeropuerto en persona. De repente, alguien bloqueó el frente del coche a mitad del camino. Era Colin. Afortunadamente, Ryan pisó el freno rápidamente, o él habría muerto aquí hoy. Ryan salió del coche, agarró a Colin por el cuello como si estuviera cogiendo un pollito y lo tiró al suelo al lado de la carretera. Si quieres morir, no me tires a mí contigo. Sin embargo, los ojos de Colin se habían fijado en mí en el coche. Apareció tan casualmente que seguramente había estado esperando aquí de antemano. Vete al diablo y no ensucies el coche nuevo de mi padre. Ryan lo tiró al lado, pero Colin se levantó de nuevo y bloqueó el frente del coche. Su propósito era muy simple, que era verme. Eché un vistazo al tiempo y no quería perder tiempo aquí con él.
Salí del coche y me paré delante de él. Accidentalmente pisé el dedo de Colin con mi pie, y luego di un paso atrás. Di lo que quieras decir rápidamente y luego vete de aquí. Colin estaba en un estado aún peor que antes, y su voz era ronca cuando hablaba. No vayas, de acuerdo. No me dejes atrás. ¿Has terminado? Dije con impaciencia, ¿podrías por favor moverte al lado ahora? Cuando me volví para subir de nuevo al coche, Colin de repente se acercó corriendo al pasamanos. Debajo del pasamanos estaba el río embravecido. Scarlett, te lo ruego. No vayas. Lo siento. Lo siento de verdad. Me amenazó, si te vas con él, me saltaré de aquí. ¡Qué idiota! Estaba tan enojada que me reí e inmediatamente saqué mi teléfono para llamar a la policía. Cuando la policía llegó y les expliqué la situación, me volví y subí al coche. En el espejo retrovisor, Colin observó mi figura alejándose, y sus ojos estaban llenos de desesperación. Ryan echó un vistazo al espejo retrovisor y dijo fríamente, realmente saltó. Miré hacia otro lado indiferente. La policía está aquí. No morirá. No te preocupes por él. Antes de abordar el avión, Ryan me detuvo. Scarlett, ¿crees que dirías que sí si te siguiera? Durante estos días de convivencia, tuve que admitir que Ryan no era el jugador irresponsable que Chloe había descrito. Ya nos habíamos convertido en buenos amigos. Pero solo podíamos seguir siendo amigos desde que era una niña. Siempre me ponía la ropa que a mi hermana no le gustaba y solo podía tener los bocadillos que ella no quería comer. Era como si siempre estuviera recogiendo sus sobras. Yo, Scarlett, solo merecía recoger las cosas que ella no quería. Ahora finalmente puedo librarme de ella. ¿Entiendes? Creía que Ryan podía entender. Por cierto. De repente recordé que Chloe había dicho que la empresa de su familia se declararía en quiebra. Debes prestar atención a los negocios de tu familia últimamente. Ten cuidado con todo, mi carrera en el extranjero estaba yendo muy bien. El día en que me convertí en la gerente general de la sucursal internacional, Ryan llamó específicamente para felicitarme. A partir de ahora, debería llamarte Presidenta Scarlett. Deja de bromear. Yo reí. Dijiste la última vez que la empresa de tu familia tenía algunos problemas. ¿Qué pasó? Han sido resueltos, Ryan asintió con un gruñido. Gracias a tu advertencia y también gracias a que me ayudaste a establecer contactos y a resolver el problema de fondos más tarde. Al final de la conversación, Ryan de repente me preguntó, ¿no odias a tu familia? No respondí si los odiaba o no. Solo dije casualmente, creo en el karma. Las personas buenas seguramente serán recompensadas y las personas malas seguramente irán al infierno. No sé si irán al infierno o no, pero tu familia realmente está en una situación infernal ahora. Ryan me dijo que el vientre de Chloe estaba cada vez más grande, pero Colin siempre se negó a casarse con ella. Dijo que se arrepintió y quería esperar a que volviera. Luego, Chloe quería abortar el bebé, pero ya era demasiado avanzado el embarazo y le daba miedo que algo saliera mal, así que tuvo que mantenerlo. No sabes. Incluso vino a verme más tarde pidiendo reconciliarse. Lo había adivinado. Después de todo, la familia de Ryan no se declaró en quiebra como ella había dicho. ¿Aceptaste? ¿Estás bromeando? ¿Soy tan barata? Chloe amenazó con 2 vidas y finalmente Colin estuvo de acuerdo en casarse con ella. Con un vientre tan grande, todavía quería celebrar una boda. Chloe realmente está loca. Estaría bien siempre y cuando ella no se preocupara por perder la cara. Después de un rato, Ryan me dijo de nuevo, Colin murió. Murió el día de la boda, levanté las cejas pero no mostré mucho interés. Ni siquiera pregunté cómo murió. Después de que Chloe se enteró, se volvió completamente loca. En la boda, hizo caca delante de los invitados e incluso la comió mientras hacía caca. Tu padre estaba tan enojado que fue hospitalizado y tu madre ahora te está buscando por todo el mundo. Probablemente se estarán arrepintiendo ahora. No esperaba que este día llegara tan pronto. Pero cuando escuché estas palabras, no me sentí feliz en mi corazón. En cambio, me sentí indiferente,
como si estuviera escuchando la historia de alguien más. Oh, contesté soso. Voy a volver a China en un rato. La voz de Ryan cambió de sorpresa. ¿Todavía vas a cuidar de ellos? No. Renuncié y planeo empezar mi propio negocio. Trabajar para otros no es tan bueno como ser mi propio jefe. Él me aconsejó. Todos tus contactos están allí. ¿No es mejor empezar un negocio allí? Fuera de las ventanas panorámicas estaba la jungla de acero de la ciudad próspera. Y ya había construido mi propio territorio en esta jungla. Todavía empezaré un negocio aquí. Solo voy a volver a China para resolver algunas cosas. Hubo un momento de silencio al otro lado del teléfono. Pero cuando volvió a hablar, todavía era difícil ocultar la decepción en su voz. Oh, yo sonreí y no le hice caso.